desde la renta, que sería la suma de las atribuciones a los factores productivos. El Producto Interno Real, que mide la variación de la riqueza con más precisión. El, de la deflación, que sería el decrecimiento de los precios, y también sobre el deflactor, que mide cómo Ujú. crece el valor de los productos a través de los años. Eso. Perfecto. Muy bien, Proaño. Lo felicito por su aportación. Eh, por favor, activen las cámaras, quien no la tiene activada para colocarle la asistencia. Manténgala activada. Quien no tenga la cámara activada, le coloco la asistencia y después no me venga con que yo asistí. Esa es la orden que tengo de la coordinación académica de la carrera de administración, que todos deben tener la cámara activada. Bien. Carla Portilla, por favor, su cámara, Carla, que no la veo activada. Estoy en el celular de mi hermana, Alicia. Apague el micrófono. Vamos a apagarle el micrófono porque tiene mucho eco. Bien, voy a pasar la asistencia para luego iniciar la clase. A ver, me acuerdo. Recuerden ustedes que a partir del próximo sábado ya nos integramos a clases presenciales, según lo que tengo entendido. Y el próximo sábado ustedes regresan a las aulas. Jaramillo Álvarez Gandhi. Andrade Clever. Ah, no, este presencial. Sí, no. Sí, Andrade Clever. Benavides Álvaro. Presente, economista. Cabeza Ligia. Presente. Herón Edwin. Serón presente. Amorro Eric. Carcopa Evelyn. Chauca Michelle. Coyaguazo Arthur. Flores Patricia. Jiménez Lenín. Jiménez María Cristina. María Cristina, presente. Miño Nayeli. Presente. Moncayo César. Munmal Héctor. Perugachi Karina. Perugachi, presente. Un segundito. Perugachi, ajá. Pinto Darly. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Pinto Darly. Portilla Carla. Presente. Portilla María. Presente, Portilla María. Proaño Fernando. Presente, Proaño. Proaño Joan Patricio. Proaño Joan presente. Quilca Víctor. Quilca, presente. Ramírez Elsa. Rivero Ramírez, Mauro. presente. Okay. Rivero Mauro. Rivera, perdón, Mauro. Sandoval Carolina. Suárez Saraí. Suárez Saraí. Suárez Gabriela, también economista. Ok. Ambas Suárez. Bien. Tapia Alexis. Valdés Wilmer. Yacelga Juan. Yacelga presente. Bien. ¿A quién no he mencionado? Por favor. Bucmal presente, disculpe, economista. Ok. ¿Quién más? Listo. Bien. Pongan atención. Alexander Jiménez, ingresando. Jiménez. Jiménez Lenín. Michelle Chauca.
Montenegro Lima. Bien. Como ya ustedes, pues, me imagino que su tutor ya les habrá dicho, no sé quién es su tutor, deben cancelar los aranceles antes del 10 para que pueda presentar su examen parcial. El examen parcial, los exámenes parciales van a ser presenciales. ¿Oyeron? Van a ser presenciales y teórico-prácticos. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta para iniciar? O sea, la próxima semana tendríamos la última clase y serían los exámenes, ¿verdad? No, las clases van a ser los 2 sábados y el 20 es su examen parcial. Posiblemente el próximo sábado yo no le dé la clase, sino que se la suba a la plataforma. ¿Por qué? Porque debo ir a San Lorenzo a dar clases de exámenes para exámenes complexivos. Me toca el 13 allá. Entonces quizás la clase mía posiblemente sea virtual, asincrónica. O sea, será dejada en plataforma. Sin embargo, yo les avisaré. Quiere decir que entonces tendríamos clase el sábado 19 y el 20 ustedes van a presentar los exámenes parciales. Los exámenes parciales, como les indiqué, van a ser presenciales en la institución, por lo cual deben estar al día en sus aranceles. Eso tiene que haberse notificado su tutor o su asesor. Bien, continuamos. En la última clase, déjenme hacer la presentación. Activen sus cámaras María Portilla, Nayeli Miño y Carla Portilla. Elsa Ramírez, Alexander Jiménez, Michelle Chauca, Carla Portilla. Quien no vea con su cámara activada, automáticamente le coloco la inasistencia. Así esté presente en la clase, según la normativa. Inge, buenos días, soy Michelle. Dígame, Quiero Michelle, pedir un favor muy grande. Lo que pasa es que estoy con mis chiquitos, que o sea, sí molestan y tal vez a mis compañeros les va a fastidiar que a veces ya me piden una cosa, ya me piden otra cosa. Ese es mi problema. Ok, está bien, Michelle. Aunque yo tenía una alumna que ya los amarraba, ¿oyó? Y los tenía amarrados todo el tiempo. Mentira. Por eso nomás es. Porque bien. Está bien, Michelle. Vamos a hacerle esa condonación. Bien. Vamos entonces a continuar con el análisis del deflactor. Pregunto, ¿quedó alguna duda sobre el cálculo del deflactor del PIB para identificar las variaciones de los precios a través del tiempo? Tomando un año base, que van a ser los precios constantes, y proyectarlos hacia los demás años. ¿Hay alguna duda con respecto al cálculo del deflactor del Producto Interno Bruto? ¿Sí o no? Bueno, no, economista. No, economista, gracias. Dígame. Bien. No, ninguna duda. Ok, gracias. Quiere decir entonces que para poder deflactar necesito precios de un año base, ¿verdad? Y cantidades de un año base, de manera de proyectar el crecimiento evolutivo de los precios para deflactar. Posteriormente, luego de la deflactación o del índice de precio al consumidor, ya puedo determinar también la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de la economía. Vamos a analizar entonces. Cuando analizamos el deflactor, también debemos analizar la tasa de inflación. Por lo tanto, la ecuación del deflactor del PIB es el PIB nominal entre el PIB real por 100. Y la tasa de inflación, teniendo los valores del deflactor, es el deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior por 100. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo de la inflación. Dice, un aumento. Inflación es el aumento continuo del nivel general de precios. Se puede medir mediante el deflactor del PBI o del PIB y del índice de precio al consumidor. Ok. Estos dos índices, tanto el deflactor como el Producto Interno Bruto, son índices esenciales. Ahora, ¿qué mide cada uno? El Producto Interno Bruto mide todos los bienes producidos en una nación durante un año. A diferencia del índice de precio al consumidor, como la palabra lo indica,
solamente mide los precios de la cesta básica que adquiere el consumidor. Esa cesta básica, por supuesto, está incluida la cesta alimentaria. ¿Y qué es la cesta básica? Los precios de los productos más consumidos y demandados y de los bienes más consumidos y demandados por el consumidor en un tiempo de un mes. Entonces, esa es la diferencia, que el PIB mide todo el crecimiento nacional, ¿verdad? Incluido el comportamiento de los agentes económicos, Estado, empresa y consumidor. A diferencia del índice de precio al consumidor, que solamente mide el comportamiento del consumidor en cuanto a la adquisición de su cesta básica. En este caso, para medir la inflación utilizamos el deflactor del Producto Interno Bruto porque es mucho más general. Siendo así, la tasa de inflación será igual al deflactor del PIB del presente año menos el deflactor del PIB del año anterior entre el deflactor del PIB del año anterior por 100. Eso nos va a dar la tasa de inflación anual. También podemos medirla a nivel mensual. En este caso, nos dio un resultado de una inflación del 20%. Por supuesto, una inflación de 20% es sumamente elevada y está generándose una crisis en ese país. ¿Qué indica ello? Que por cada $100 que yo consumía en el año anterior, este año tengo que incluir $20 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compré el año anterior. O lo que es lo mismo, por cada $1 que yo gasté el año anterior, este año tengo que aportar 20 centavos de dólares adicionales para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que el año anterior. Eso significa el crecimiento de la inflación en un 20%. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bien. Ahora, combinando esa inflación a partir del deflactor, también lo podemos establecer de la siguiente forma. Pi elevado a la T es igual al deflactor del año T o año presente del PIB menos el deflactor del año anterior del PIB por 100. En el ejemplo anterior podemos obtener, ¿verdad? Otro caso, aquí en este caso sería una tasa de inflación del 49.42%. Vamos a ver, Suárez Gabriela, ¿cómo me interpreta usted esa tasa de inflación del 49.42% en términos monetarios? ¿Qué significa ese valor porcentual, Gabriela? El porcentaje de la inflación. Ajá, ¿qué significa eso? Como lo expliqué anteriormente. El 49.42. Sí, correcto. Es el índice anual de la inflación. Muy bien, Gabriela. Pero ¿cómo se interpreta económicamente? No lo entiendo ahí. Que en el 2000... Yo puedo decirle, economista. Dígame, Saraí. Yo puedo decir, por ejemplo, ahí versus se puede hacer un comparativo que versus el año anterior el incremento de los precios versus este año ha sido el 49%, un comparativo. Exactamente, eso es correcto. No sé si muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, Saraí. ¿Alguien más tiene un aporte? ¿Más nadie? Bien, lo que dice Saraí es correcto. Quiere decir que los precios del año anterior con respecto a este año han crecido en 49.42%. ¿Y qué significa eso en términos reales, en términos económicos, en términos sencillos del consumidor? Que anteriormente yo con $100, ¿verdad?, consumía una cesta básica. Hoy en día, ¿verdad?, un año después, en el 2008, tengo que agregar 49 centavos de dólar para consumir la misma cantidad de bienes y servicios que consumía en el año 2007. Esa es la interpretación. Quiere decir que este año tengo que buscar 49 centavos de dólar, .42,
para consumir la misma cantidad de bienes y servicios que consumí el año anterior. Eso se refiere a la tasa de inflación de 2008 con respecto al crecimiento de la inflación a partir del año 2007 o el crecimiento interanual de la inflación. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿Sí o no? No, economista. No. Bien, en el caso de que esa tasa de inflación fuese negativa, significa que me está sobrando dinero. Por ejemplo, si la tasa de inflación fuera del 95% negativo, significa que con $100 del año anterior de consumo de la canasta básica, este año solamente necesito $95. Ya no necesito los 100 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que consumí el año anterior. Por supuesto, todo valor negativo de la inflación quiere decir que la economía se va recuperando, porque estoy comprando la misma cantidad de bienes y servicios que el año anterior, pero con precios menores. Cosa que muy poco ocurre porque la economía no es regresiva. Bien. Aquí tenemos un ejercicio completo, incluido el deflactor. Tenemos el precio del pan, tenemos la cantidad de pan, el precio de la mantequilla y la cantidad de mantequilla en diversos años. Tenemos la variación del PIB nominal y la variación del PIB real. Como podemos observar, ¿verdad? El año base o año constante es el año 2007. Quiere decir que vamos a medir el crecimiento de la inflación del año 2006, 2007, 2008 y 2009, teniendo como base el año 2007. Entonces, aplicando la ecuación del Producto Interno Bruto, perdón, del deflactor, obtenemos para el año 2006, ¿verdad? Este es el PIB nominal. ¿De dónde sale este 28? ¿Qué me indica de dónde sale este 28? 2 por 10, 20. 4 por 2, 8. ¿Qué decir sale de aquí? De multiplicar precio y cantidad, ¿verdad? Del pan por más, perdón, el precio y cantidad de la mantequilla. Me da PIB nominal 28, del año 2007 56, del año 2008 90 y de 2009 42. ¿Y de dónde sale el PIB real? ¿De dónde sale el PIB real? Aplicando la ecuación. ¿De dónde sale este 40? No oigo nada. ¿Cómo tengo ese valor? La cantidad del pan por la mantequilla. Ajá, exactamente, la cantidad del pan por la mantequilla, ¿verdad? 10 por 4, 40. ¿Por qué? Porque el año base es el 2007. Sería 10 por 4, 40, ¿verdad? Y así sucesivamente para obtener el PIB real. Teniendo el valor del PIB real y del PIB nominal, ya puedo deflactar. ¿Cómo deflactamos? Dividiendo el PIB nominal entre el PIB real por 100 me da 70. El año base siempre va a ser 100. Fíjense, 56 entre 56 por 100 me da 100. 90 entre 70 por 100 me da 129. 142 por 90 me da 157. Ahora, ¿qué significan estos valores? Partiendo del año base, que es el año 2007, podemos observar que el año 2006 al 2007 hubo un crecimiento de la inflación en términos nominales. Pero a mí me interesa en términos reales. Y para medir el crecimiento de la inflación en términos reales, necesito la tasa de inflación. Aquí observamos que el crecimiento fue de 29% del 2007 a 2008. Y posteriormente, de 2008 a 2009, teniendo el año 2007 como año base, creció en un 57%. Siempre partiendo del año base, en este caso, que es el año 2007. Pero eso no nos contenta todavía. Nos contenta es identificar cuál es el valor de la inflación. Aplicando la ecuación de la inflación, obtenemos el deflactor, los valores del deflactor, y obtenemos, ¿verdad? Aquí colocamos los valores del deflactor, ya podemos sí medir la tasa de inflación. Tomando el año base, decimos 100 menos 70, entre 70 por 100 nos da 43%, ¿verdad? 129 menos 100 menos el año anterior, entre el año anterior por 100 nos da 29%, y 157
menos 129 entre el año anterior, que es 129, nos da el 22%. Esto quiere decir que este es el verdadero crecimiento de la inflación partiendo de los valores del deflactor. Por lo tanto, podemos observar que el año base es el año donde hubo menor inflación, incrementando, pero ya venía de un incremento del año 2006 y se volvió a reducir en el año 2008. En conclusión, podemos decir que la tasa interanual de crecimiento del año 2006 al año 2007 hubo un descenso, ¿verdad? Sin embargo, la economía se fue recuperando y siguió descendiendo del 2007 como año base y en el 2008. Si analizamos el 2009, tenemos que tener la cifra del 2010 para poder identificar si siguió descendiendo esa inflación o siguió creciendo la inflación. Entonces, el verdadero valor real de los precios lo mide la tasa de inflación partiendo del deflactor, luego de hacer las combinaciones respectivas de Producto Interno Bruto Real, de Producto Bruto Nominal, Interno Bruto Nominal, y partiendo de la base de combinar precios por cantidades mediante un año base, que en este caso es el año 2007. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, economista. Bien. Entonces, podemos decir entonces, en conclusión, que la inflación está medida por el deflactor del PIB. ¿Y qué significa eso? Que es el promedio de los precios del año corriente o año actual expresado como porcentaje de los precios de un año base, que en el caso anterior del año 2007. Entonces, ya podemos hacer un despeje. Por ejemplo, el deflactor del año T va a ser igual a Producto Interno Bruto del año actual, ¿verdad? Entre el Producto Interno Bruto real del año actual también. Este es el año nominal, este es el año real, por 100. Pero también podemos obtener ese Producto Interno Bruto dividiendo el Producto Interno Bruto nominal entre el deflactor, haciendo un despeje aquí, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que se combina el precio del año base y el precio del año posterior, y eso a la larga significa que es el ingreso. En conclusión, podemos establecer que el Producto Interno Bruto Real es el mismo valor del ingreso nacional en términos macroeconómicos para poder medir el crecimiento sostenido de los precios a través del tiempo. Si hacemos otro ejercicio del cálculo de la tasa de inflación, podemos medir la tasa de inflación interanual. En este caso, la medimos no por el PIB, sino que la medimos por el índice de precio al consumidor, que solamente toma como referencia la canasta básica de bienes y servicios que demanda el consumidor en una economía, en este caso, desde agosto de 2005 comparado con agosto de 2006. Entonces podemos determinar que la tasa de inflación interanual del año de agosto de 2006 va a estar comparada con agosto de 2005. Aplicando la ecuación, índice de precio del consumidor del año 2006 menos índice de precio del consumidor del año anterior entre el índice de precio del consumidor del año anterior por 100, nos da un 3.7%. ¿Qué significa esto? Que la tasa de inflación creció desde agosto de 2005 hasta agosto de 2006 en un 3.7%. En términos económicos, podemos analizar, interpretar que por cada $100 que yo tenía en agosto de 2005, en agosto de 2006 tengo que agregar $3.70 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba en agosto del año 2005. ¿Dudas, preguntas? Ahora, esta es la tasa de inflación interanual, pero también podemos sacar la intermensual, como la saca el Banco Central del Ecuador en su revista económica, a través de las encuestas aplicadas a hogares y familias para medir el impacto sostenido del crecimiento de los precios. Podemos comparar la inflación de agosto. ¿Con quién la comparamos? Por supuesto, con el mes anterior, que es julio. Entonces, podemos establecer que el índice de precio de agosto menos el índice de precio de consumidor de julio entre el índice de precio de consumidor de julio nos da 0,2%. Quiere decir que por cada $100 que yo consumí en bienes y servicios en julio, ahora tengo que agregar
2 centavos para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que consumí en agosto de ese año. Entonces aquí tenemos una inflación interanual y aquí tenemos una inflación intermensual. En conclusión, podemos establecer que la tasa de inflación acumulada o en lo que va de año respecto a diciembre del año anterior, por ejemplo, podemos medir la inflación de agosto de 2006 con respecto a la inflación de diciembre de 2005. Es decir, por supuesto son 8 meses. Entonces decimos que el índice de precio al consumidor de agosto de 2006 menos el índice de precio de diciembre de 2005, que es el mes con el cual estamos comparando, sobre el índice de precio consumidor de diciembre de 2005. Esto nos da 1.9%. ¿Cómo lo interpretamos económicamente? ¿Verdad? Que por cada $100 que teníamos para consumir en diciembre de 2005, posteriormente en agosto de 2006, tenemos que agregar $1.09 para comprar la misma cantidad que comprábamos en agosto, pero en diciembre de 2005. Es decir, que han transcurrido 8 meses, ¿verdad? 8 meses, y eso se ha reflejado en un crecimiento de la inflación de 1.9%. Es decir, que durante esos 8 meses, lo que compraba con $100, ahora tengo que comprar ahora la misma cantidad de bienes y servicios con $101.90. ¿Preguntas, dudas con el análisis? ¿Sí o no? Coyaguazo dígame. Esta de la tasa de inflación acumulada no la entendí bien. Porque la tasa de inflación acumulada es la comparación de un mes con respecto a otro mes a través del tiempo. Aquí estamos comparando la tasa de inflación diciembre de 2005 con la tasa de inflación agosto de 2006. ¿Cuántos meses han pasado de diciembre de 2005 a diciembre de 2006? 8 meses. Quiere decir que durante esos 8 meses la inflación creció en 1.9%. Usted con $100 compraba una cantidad de bienes y servicios en diciembre de 2005. Pero usted se va de viaje, por ejemplo, y vuelve al supermercado en agosto de 2006. ¿Usted piensa que va a conseguir los precios iguales? No, ya los precios han aumentado en 1.9%. Quiere decir que usted, con esos $100 que compró bienes y servicios en en diciembre de 2005, ahora tiene que agregar, para comprar la misma cantidad de bienes y servicios, ahora tiene que agregar $1.90 en agosto del año 2006. Ahora me di a entender, me supe explicar. ¿Sí? Bien, Artur, ¿dónde está Artur? Coyaguazo Artur. No vino, tiene asistente. Bien, Perugachi Karina, Perugachi. Presente. Perugachi, hagamos un análisis de cómo entendió usted esto del cálculo de la inflación interanual, intermensual y acumulada. Analíceme, hagamos una interpretación analítica. Que a la tasa de inflación interanual para la interanual le restamos el año anterior. Ajá. No, menos del año. El año siguiente. Ajá. El año actual menos el año anterior. El año actual menos el año anterior. El año actual menos el año anterior y le dividimos para el año anterior. Okay. ¿Y cómo se interpreta? Por 100. Muy bien, pero bueno, ahora pregunto. ¿Cómo interpreta usted un crecimiento de la tasa de inflación interanual en 3.7%? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo interpreta? ¿Qué significa ese 3? ¿Qué significa ese 3.7%? Interprétemelo.
Pinto Giovanni, ¿no está Pinto Giovanni? Pinto. Aquí estoy, economista. Okay. Buenos días nuevamente, ¿no? Buenos días, Pinto. Interpréteme el 3.7% de la tasa de inflación interanual. Interprétemelo económicamente. Bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Economista, ¿no? Dice que tomamos base del 2005, digamos, al 2009, digamos, ¿no? Entonces, al año siguiente, 2006, es una alza del 3%, que esto afecta en la canasta básica, podría decirles, ¿no? El 3% okay. que afecta muchísimo. Pero economista, una pregunta también. Los factores que afectan también a la inflación de un país, yo lo que he escuchado siempre es que más afecta cuando alzan los combustibles. Sí, o sea, todo. Pero recuerden que los combustibles, ¿verdad? Los combustibles no están dentro de la canasta básica del consumidor. En el caso del análisis de los combustibles, podríamos tomarlo a través del Producto Interno Bruto. Si trabajamos con Producto Interno Bruto, sí tenemos que tomar como referencia el precio de los combustibles. Pero en cuanto a la canasta básica del IPC, solamente tomamos en cuenta al consumidor. Si queremos calcular la tasa de inflación a través del Producto Interno Bruto, sí tenemos que tomar en cuenta la inflación que afecta al crecimiento de los combustibles. Pero, economista, yo creo que se afecta a la canasta básica, porque, mire, cuando alzan los combustibles, alza el precio del transporte público y el transporte privado, que se encarga de transportar los productos también. Y de esa manera, sí, muy bien. Pero no todo, exacto, pero no todo el mundo usa transporte público. Muchos usan transporte privado, otros usan su vehículo propio. Solamente la canasta básica incluye alimento, vestido, recreación, salud y educación. Ya, usted me dice que no afecta en nada si es que alza el combustible en la canasta básica, en la educación, la salud, todo eso, no afecta. No, claro que sí, la canasta básica contiene todos esos bienes y servicios. Claro que sí. No sé si tal vez puedo opinar en cuanto a esto. Pero en años anteriores, cuando yo recuerdo, y bueno, pues ahí la inflación siempre se veía afectada. Y, por ejemplo, el alza de la gasolina obviamente iba en cadena, porque el productor tiene que obviamente incrementar los gastos porque es incrementar el precio de venta al público en tal producto porque obviamente este gasto corriente, podríamos decir, el transporte se incrementa también para el productor, entonces yo creía que es algo que va en cadena. Sí, por supuesto. Por esa razón, cuando es más importante medir la inflación en términos reales, en términos del Producto Interno Bruto, porque agrega todo el consumo de bienes y servicios de toda la población. En el caso de las familias, por supuesto, a nivel de la cesta básica, pero de la cesta alimentaria, es mucho más importante determinar el crecimiento de la tasa inflacionaria por el índice de precio al consumidor. En el caso de la población en general, es más importante determinar la tasa de inflación a través del deflactor del Producto Interno Bruto. Bien, muy bien. ¿Preguntas, dudas? Para el examen no hay preguntas. Para que hagan los ejercicios. Hoy tiene los ejercicios en la plataforma para que los hagan. ¿No hay dudas? Bien, continuamos. En la clase anterior habíamos analizado que existen 3 métodos para medir el crecimiento del Producto Interno Bruto. Estos 3 métodos, ¿verdad? El resultado debe ser el mismo. Está el método del gasto, el método del producto y el método de la demanda o también de la oferta. Si medimos el crecimiento del Producto Interno Bruto a través del gasto, o lo que es lo mismo, la medición de la economía a través del gasto, tenemos que incluir ciertas variables. Por ejemplo, en el supuesto, existen 2 tipos de gasto, ya lo conocemos, que es el consumo y la inversión. Existen 2 tipos de consumos, que es el personal y el consumo del gobierno. Existen 2 tipos de inversión, la inversión pública y la inversión privada. Quiere decir entonces que para medir el crecimiento del gasto a través del PIB, tenemos que tomar en cuenta que el consumo personal más el consumo del gobierno. Esto nos da como resultado el consumo total.
Tenemos que tomar en cuenta la inversión de las empresas privadas más la inversión que hace el gobierno. Esto nos da como resultado la inversión total. En conclusión, podemos decir que la medición del Producto Interno Bruto a través del gasto incluye las variables consumo total e inversión total. Fíjense que nos da 500.000. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo se interpreta económicamente? Dice, en algunos casos, el gasto puede ser mayor a los niveles de producción. Entonces se consumirá lo que se produjo en ese periodo más los acumulados del año anterior. Ahora bien, cuando el gasto es menor al volumen de la producción, o cuando el gasto es menor a la producción que se logra en la economía, se acumula la producción del país. En conclusión, por eso es que es importante mantener la variación de las reservas. ¿Y qué es la variación de la reserva? El inventario para poder satisfacer a la creciente demanda del año actual. Ahora, esa variación de reservas implica que cuando esa reserva es positiva, el gasto total fue menor que la producción, cosa que es muy importante y beneficiosa para la economía. Por lo tanto, la producción se acumula y puede ser exportada. Se incrementa la riqueza del país. Quiere decir que cuando la producción es mayor que el gasto, hay capacidad de abastecer el mercado interno, pero también hay capacidad de abastecer el mercado externo a través de las exportaciones. Ahora, caso contrario, cuando la variación de reservas o de inventario de bienes y servicios en una economía no es suficiente o la producción es menor al gasto, por supuesto habrá que importar. ¿Por qué? Porque esa producción ni siquiera abastece el mercado interno, por lo tanto hay que importar esos bienes y esos servicios para poder satisfacer los niveles de consumo y los niveles de inversión total. Esta es la medición a través del gasto. Fíjense que este resultado debe darnos igual en los tres métodos. ¿Dudas, preguntas con este método? ¿No hay dudas? Bien, vamos con el otro método. El método del ingreso. Con respecto al método del ingreso, dice, comúnmente se entiende por ingreso como el pago de los factores de producción. ¿Cuáles son? El pago de la tierra, el pago del trabajo y el pago de capital. Sin embargo, los factores que motorizan el Producto Interno Bruto es el pago al trabajo, que son los sueldos y los salarios, y el pago a capital, que es la tasa de ganancia o la tasa de interés. Por lo tanto, todas las remuneraciones que se hacen en la economía pueden asumirse de la siguiente forma. Los salarios a través de la utilización del trabajo, el beneficio a través de la utilización del capital fijo o la maquinaria y el equipo, la rentabilidad, y los intereses que se pagan al capitalista porque lleva a cabo el nivel de inversión. Además de ello, existe una renta, que es la ganancia de la tierra o el uso de la propiedad ajena. Estas variables le van a corresponder con el Producto Nacional neto a costo de factores, ¿verdad? Que también es igual al ingreso nacional. Entonces, a través de un ejercicio podemos determinar que cuando se mide el ingreso, para determinar el Producto Interno Bruto, tenemos que tomar en cuenta el costo de los factores de producción. En el caso de los salarios, ¿verdad? Le sumamos los beneficios del empresario, los intereses que recibe el empresario y las rentas que él tiene que llevar a cabo para poder cancelar el pago de los trabajadores. Esto nos va a dar como resultado el Producto Nacional neto a costa de factores. ¿Cuáles factores? Tierra, trabajo y capital. Serían 390. Más los impuestos indirectos, que sería el IVA o el impuesto al productor, 94.5. Menos los subsidios que les otorga el Estado a esos empresarios para que provea al consumidor de productos con precios solidarios, menos 50. Esto va a ser igual al Producto Nacional neto a precio de mercado. ¿Por qué a precio de mercado? Porque estamos incluyendo los impuestos indirectos y los subsidios. Nos da 475. Menos la depreciación, que es el desgaste físico de las maquinarias y los equipos del empresario, 25. Total, ¿cuánto nos da el Producto Nacional Bruto? $500. Igual valor que la medición del PIB a través del método del gasto. En conclusión, podemos decir que cuando se mide el método del ingreso, tomamos como referencia el costo de los factores productivos de la nación. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Bien. Y por último,
el método de valor agregado, o también llamado método de la demanda. Este método da como resultado que existe una demanda total de bienes y servicios. En esa demanda total se incluye la demanda intermedia, que es la demanda de la materia prima y los insumos, y la demanda final. A ello le llamamos valor bruto de la producción, que sea las compras intermedias que hacen cada uno de los agentes económicos, más el valor agregado, que es el aporte monetario que realiza esos agentes económicos a la economía. Si queremos derivar el Producto Nacional Bruto, sería el valor de la producción bruta menos las compras intermedias que realiza cada uno de esos agentes económicos. En conclusión decimos que el Producto Nacional Bruto va a ser igual a la demanda total menos la demanda intermedia, es decir, la demanda de los productos terminados menos la demanda de los bienes y servicios de la nación. Por lo tanto, para determinar el volumen de la producción de un país, tenemos que contabilizar los bienes finales o valor agregado, no los bienes intermedios, de la totalidad de los sectores económicos. ¿Cuáles son los sectores económicos? Sector primario, sector secundario y sector terciario. Considerando los bienes según los costos de los factores y evitando los problemas de la doble contabilización de las relaciones interindustriales. ¿Y cuál es la doble contabilización? Contabilizar el precio de la materia prima y contabilizar el precio del producto final. En términos del valor agregado, solamente se toma en cuenta el valor de la producción bruta en términos de la producción final que va directamente al mercado. No el precio y no el valor de la materia prima ni de los bienes intermedios, como lo podemos observar aquí. Si queremos medir el crecimiento económico de una nación, que también se le conoce como método de la producción, algunos lo llaman método de la demanda, sumamos los precios de las mercancías finales, como les decía anteriormente. Aquí tenemos los sectores primario, secundario y terciario, con sus valores de precios en términos de bienes intermedios y servicios intermedios, más las compras, que me da como resultado un valor agregado, ya sea en bienes de consumo o bienes de capital. Y si sumamos el valor de los bienes de consumo y los bienes intermedios, me da como resultado el valor de la producción o la demanda total. Fíjense que aquí sumamos las compras más el valor agregado, nos da el valor de la producción bruta. Las compras de bienes intermedios más bienes de consumo más bienes de capital nos da el valor de la producción o demanda total y así sucesivamente. En conclusión, podemos establecer que el total de la producción para este año de esa economía a nivel de las ventas de productos finales en el sector primario, secundario y terciario nos da como resultado $790. En conclusión final, podemos establecer que a través de los tres métodos, ya sea el método del gasto, que lo compone el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas, que es la misma ecuación del PIB, su resultado debe ser igual a los salarios, los alquileres, los intereses y los dividendos, que son elementos del método del ingreso, pero también debe ser igual al valor añadido de toda la empresa, de los sectores 1, 2 y 3, y los tres métodos no deben dar el mismo resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cerón Edwin Cerón. Sí, profe. Hagamos un resumen de la combinación de los tres métodos de la producción, del PIB. Hagamos un resumen. ¿De la combinación? Ajá, de los tres métodos. ¿Por qué razón los tres métodos, mediante los tres métodos, yo debo verificar el crecimiento de la economía? ¿Cómo se analiza eso? ¿Podría repetir la pregunta? Me quedé... ¿Por qué razones los tres métodos me llegan a la misma conclusión para analizar el crecimiento o la medición de la economía? Chuta, sí. Sandoval Carolina, ayude a Cerón, por favor. Sandoval, la misma pregunta. Bueno, si no hay duda, yo continúo.
Profe, ¿puede ser por la productividad y la competitividad? Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo interpreta usted eso? Explíqueme mejor. ¿Por qué razón los tres métodos deben dar el mismo resultado? ¿Por qué? Aquí lo tenemos. Ahí lo tienen. Porque los tres métodos miden la evolución y la participación de los consumidores, del inversionista y de las compras del Estado. Esa es la razón principal por la cual el crecimiento de una economía debe dar igual en cambio en el contexto de cada una de las participaciones de los agentes económicos. Aquí tenemos un ejemplo claro, la Contabilidad Nacional de España para el año base 2010. Vamos a analizar el Producto Interior Bruto a precio de mercado, tomando como referencia los precios corrientes o los precios actualizados del año 2015, 2014 y ver su crecimiento hacia el 2015. Por el lado del método de la demanda, que podemos tomar en cuenta, demanda o también por el método del gasto, que es lo mismo, el gasto de consumo final, formación bruta de capital, como lo explicó Proaño, y las exportaciones, menos las importaciones, que serían las exportaciones netas. Esto da un resultado de un Producto Interno Bruto a precio de mercado de 1.037.025 euros en 2014 y 1.075.000 euros 635 en 2015. Ahora, eso lo queremos comprobar por el método de la producción o el método de la oferta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el valor de la producción de cada uno de los sectores económicos. El sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que se refiere al sector primario. El sector secundario, que se refiere a la industria. Y el sector terciario, que se refiere a la construcción y los servicios. Pero eso le vamos a restar los impuestos netos y le vamos a restar los subsidios o subvenciones. Fíjense que no da el mismo valor. Y si lo queremos comprobar por medio de las rentas o el costo de los factores, al factor tierra, trabajo y capital, tenemos que tomar en cuenta la remuneración a los asalariados, ¿verdad? Pero tenemos que restar el excedente bruto sobre el excedente de la renta bruta, es decir, el impuesto a la renta que pagan los empresarios y el público en general, y tenemos que restar los impuestos a las importaciones o a las ventas. Total, que eso nos va a dar como resultado los impuestos netos. Y podemos comprobar que el valor de las rentas va a ser igual que el método de la oferta o el método de la demanda. ¿Dudas? ¿Preguntas? Economista, disculpe, una pregunta, remuneraciones asalariadas, disculpe, ¿qué significa? La remuneración asalariado es la remuneración de los empleados públicos de la nación. Se toma en cuenta la remuneración de los funcionarios públicos, incluidos los militares. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, economista. Bien. Ahora, ¿qué es el Producto Interno Bruto per cápita? Per cápita es por cabeza, por individuo. Es el aporte que nos debería otorgar el Estado por la contribución que prestamos a la nación. En conclusión, podemos decir que el PIB per cápita, o por cabeza, o por individuo, es un indicador que identifica la riqueza de una nación en forma unipersonal. Por lo que es lo mismo, es un indicador que se utiliza generalmente para medir el grado de bienestar de un país y realizar comparaciones entre los países. Cuando se quiere identificar el crecimiento económico y el desarrollo económico de una nación, se toma como referencia el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto per cápita? La división del Producto Interno Bruto real por el número de habitantes de esa nación. En este caso, para esa economía, para el año 2011, observamos que el Producto Interno Bruto per cápita en dólares canadienses para el Canadá era de 0,0066 centavos de dólar canadiense. Quiere decir que ese es el aporte del Estado para cada uno de los habitantes de la nación canadiense en términos de Producto Interno Bruto per cápita. Por supuesto, eso se refleja que existe una riqueza en el país cuando ese valor del Producto Interno Bruto per cápita está mucho más cercano a $1.
Ahí podemos observar que, sin embargo, aunque no está tan cercano, la nación canadiense es uno de los países más ricos también en el mundo, y por supuesto en América. Ahora, si fuese negativo, ahí sí podemos decir que no existe ningún bienestar y ninguna riqueza en el país. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. ¿Qué entienden ustedes por balanza de pagos? ¿Qué es la balanza de pagos? Activen la cámara, por favor. Activen las cámaras. ¿Qué será la balanza de pagos? ¿En qué se asemeja la balanza de pagos a un balance comercial de una empresa privada? ¿Cuál es la comparación? ¿Cómo podemos comparar el balance de una empresa con respecto al balance de pagos de una nación? ¿Qué contiene un balance comercial? ¿Cuáles son las cuentas principales del balance comercial? ¿Cuáles son las tres cuentas principales que les explicó Mauricio en contabilidad financiera? ¿Cuál? Economista. Diga, le oigo. A ver, no de un país, no de una empresa, es lo que permite conocer los ingresos y egresos que tiene la empresa. Correcto. Pero ¿cuáles son las tres cuentas principales de un balance comercial? Ingresos, gastos. ¿Ah? Ingresos, cajas. Gastos. No. ¿Cuáles son los elementos de la ecuación contable en una empresa comercial? La cuenta corriente y cuenta de capital. Ajá, esa es la balanza de pago, muy bien. Pero en términos de la empresa comercial, ¿cuáles son los tres componentes de el balance? Activo y pasivo y capital. Exacto. Quiere decir que el pasivo, el activo y el capital son las cuentas principales de del balance comercial. En el caso de la balanza de pagos, es la balanza que mide el crecimiento de una economía. Así como el balance comercial mide la solvencia, la rentabilidad y la capacidad positiva de una empresa, en una economía también podemos tomar como referencia la balanza de pagos. Ahora bien, ¿qué es la balanza de pagos? ¿Cómo está compuesta la balanza de pagos? De la siguiente forma. Podemos decir entonces que la balanza de pagos es un documento contable en el cual se registran las operaciones comerciales, de servicios y de movimiento de capitales realizadas por los residentes de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo que por lo general es un año. Esta balanza de pago está compuesta por tres cuentas: la balanza por cuenta corriente, la cuenta de capital y la balanza o cuenta financiera. Quiere decir que así como el balance comercial está compuesto por activos, pasivos y capital, la balanza de pago también la compone tres cuentas. En el caso de la cuenta corriente, que está compuesta por las exportaciones e importaciones, podemos observar que existe una balanza comercial que la componen las importaciones y las exportaciones de bienes. Está una balanza de servicio que tiene que ver con las importaciones y exportaciones, pero de servicios solamente. La balanza de renta, que compone los cobros y los pagos de un país con respecto a la renta de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Y la balanza por transferencia, que corresponde a las transferencias sin contrapartidas recibidas o pagadas al exterior, tales como las ayudas, las donaciones en caso de terremoto, o también la balanza, los créditos que los países toman, ya sea del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial de Desarrollo. Y la balanza por cuenta corriente es la principal balanza que reporta la producción de bienes y servicios a través del otorgamiento de las rentas del comercio internacional hacia ese país. Otra cuenta también importante es la cuenta capital. Aquí se reflejan todas las transferencias por inversiones que realizan los residentes hacia el extranjero o que realizan los extranjeros en el país. Por supuesto, si son inversiones que salen del país, su saldo será negativo.
Pero si son inversiones que recibe el país, su saldo será positivo. Y la cuenta financiera, esta tiene que ver con los flujos financieros entre un país y el resto del mundo. Quiere decir que aquí se analizan las inversiones monetarias que se realizan fuera del caso de Ecuador, pero también las que se reciben del Ecuador. Ahora bien, lo importante es que todos estos saldos tengan saldos positivos. En el caso de la balanza comercial, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. En el caso de la balanza de servicio, que las exportaciones por servicio sean mayores que por la importación de servicio, también nos da un saldo positivo. En la balanza de renta, que los cobros que se hacen al resto del mundo sean mayores que los pagos que se hacen al resto del mundo. Y cuando la transferencia, que las transferencias recibidas, en el caso de Ecuador, por los ecuatorianos que están en el extranjero y ayudan a su familia, sean mayores que las transferencias enviadas por los ecuatorianos que ayudan a su familia que están en el exterior. En conclusión, podemos decir que la medida que los saldos de esta balanza sean positivos, eso mejorará el sistema económico de esa nación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bien, seguimos. Ahora, ¿cómo se estructura esa balanza de pago? Aunque ya la vimos, vamos a verla en mucho más detalle. En la cuenta corriente, esa balanza compone la balanza de bienes que se refiere al comercio de mercancía. ¿Quién la compone? Exportación e importación. La balanza de servicios recibidos y prestados. ¿Quién la compone? Transporte, viajes, turismo y otros servicios. La balanza de renta son los ingresos y pagos por servicios de factores distribuidos por tipo de instrumento. ¿Quién la compone? Remuneración de empleados dentro y fuera del mundo, de Ecuador, y la renta de la inversión dentro y fuera del Ecuador. La balanza por transferencias corrientes, que son los ingresos y la salida sin contraprestación distribuidos en los sectores institucionales, es decir, todas las transferencias que reciben los ecuatorianos del extranjero o viceversa. ¿Quiénes la componen? Remesas de trabajadores, donaciones, cuotas a organismos institucionales y los recaudos consulares que pagamos a veces los extranjeros, ya sea por visa o por obtención de cédula, y eso se incluye en la balanza por transferencia corriente. En el caso de la cuenta capital, tenemos la balanza de transferencia capital, son los ingresos y salidas con contraprestación distribuidos por los sectores institucionales. ¿Quiénes la componen? La condonación de la deuda cuando los organismos internacionales deciden condonar la deuda a un país que está en crisis. O la transferencia de emigrantes, es decir, las remesas que los extranjeros, en mi caso, le envío a mi familia para poder ayudarlo. Entonces, eso se coloca en transferencia por capital y, por supuesto, si es salida es negativo y si es entrada es positivo. La cuenta financiera registra las transacciones en activos y pasivos financieros, es decir, las deudas que tiene el Estado o la deuda que tienen otros organismos con el Estado. Por lo tanto, esta cuenta financiera puede aumentar o disminuir los activos, los pasivos distribuidos por instrumentos y por sectores institucionales. ¿Quiénes la componen? La inversión directa, la inversión en cartera, otra inversión. Hablamos de inversión directa cuando el inversionista viene y reside en el país, un inversionista extranjero, un italiano, que quiere invertir en Ecuador y él viene, se instala en Ecuador y vigila su inversión. La inversión de cartera es cuando el inversionista no necesita viajar al país, sino que envía a su representante a que invierta, ya sea en la bolsa de valores o invierta en la construcción de una empresa o una industria. Se le llama inversión de cartera porque él no necesita venir. Él tiene sus representantes, tanto legales como económicos y financieros, para que realicen esa inversión de cartera. O también otra inversión de índole legal. Ahora, existe una cuenta que ajusta el equilibrio de las cuentas anteriores, de la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Esta se le llama cuenta de errores y omisiones. Los economistas le llamamos la cuenta colchón, porque en esa cuenta se reflejan todos los errores que pueden ser cometidos a través de la variación de las monedas internacionales cuando la moneda se devalúa o cuando la moneda se revalúa. Por lo tanto, teóricamente, la balanza está equilibrada a través de los errores que se cometen y que se subsanan en lo sucesivo. Sin embargo, por el tipo de información de base que se utiliza para su elaboración, esta arroja créditos o débitos con saldo positivo o negativo y se registra como errores o omisiones para hacer ajustes de equilibrio
de cada una de las tres cuentas anteriores. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay? Perfecto. Y así que para el examen están finos, pues. Entonces, aquí tenemos un resumen de las componentes de la cuenta de la balanza de pago. ¿Qué compone la cuenta corriente? Compra y venta de mercancía, compra y venta de servicios de transporte, turismo, seguros, servicios empresariales, renta del trabajo, salarios, trabajadores fronterizos, remesas de migrantes, cobro y pago de dividendos. La cuenta capital, transferencias unilaterales recibidas o enviadas, ya sea con donaciones de deuda o ayudas internacionales a través de la ONG, en el caso de los venezolanos, que reciben ayudas de la ONG de Ajax y no ayuda del gobierno ecuatoriano monetariamente, sino que ese aporte financiero de las ayudas a los venezolanos son recibidas por las ONG. Las adquisiciones o ventas de activos no financieros, ya sean inmuebles, instalaciones o industriales, y la cuenta financiera están compuestas por inversiones realizadas por los nacionales en el exterior, ya sea instalación de fábrica, compra de inmuebles, adquisición de acciones, inversión en empresas extranjeras en el país, ¿verdad? Que son carteras de inversión directa o indirecta, y los préstamos y depósitos realizados por nacionales en el exterior y los realizados por extranjeros en el país. En conclusión, podemos decir que si el saldo de la neto de la balanza de pago es positivo, es un saldo favorable para el país. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el nivel de las reservas internacionales, es decir, divisas exteriores, oro y activos aceptados internacionalmente como medida de pago. Ahora, si un país está en crisis, el saldo de la balanza de pago será negativo. ¿Por qué? Porque ese saldo genera una disminución en el nivel de las reservas internacionales, ya sean divisas, dólares, yen, euro u otra moneda, disminuye el oro y por supuesto los activos internacionalmente aceptados como medida de pago tampoco generan mucho valor para la economía. No por la nariz, ¿no? Problema con la fosa. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? No hay dudas. ¿Dónde está Mauro Rivera? Mauro. No entiendo nada, dudas hay hartísimas. Mauro, hagamos un análisis de la balanza de pago. ¿Cuál es la importancia de la balanza de pago en un país? ¿Qué mide la balanza de pagos? Mauro. Alexis Tapia, la misma pregunta. ¿Qué mide la balanza de pago de un país? ¿Por qué es importante la balanza de pago en un país? ¿Mide todas las transacciones monetarias? Ah, pero ¿de quién con quién? ¿De quién para quién? ¿Solamente las monetarias? ¿Solamente las monetarias? Yo creo que es muy importante para la economía debido a que refleja el equilibrio existente ¿Sí? en la economía de un país. Exactamente. La balanza de pagos es el indicador internacional que mide el crecimiento económico de una nación a través de flujo de transacciones monetarias y transacciones reales. No solamente la parte financiera, sino la parte de capital, exportación, importación de bienes y servicios, donaciones, transferencias, inversiones, adquisición de maquinaria y equipo, ya sea de las empresas del Estado o del empresario privado. La balanza de pago, como le dije, actúa igualito que un balance comercial en una empresa. Mide el índice de solvencia, de rentabilidad, de capacidad de pago, de endeudamiento y de generación de riqueza de una nación. Por lo tanto, todos los saldos de los componentes deben arrojar un signo positivo, lo cual significa que hay un crecimiento y un desarrollo sostenido y sustentable a través del tiempo, y eso se genera en riqueza de la nación en términos macroeconómicos. Esa es la importancia de la balanza de pagos. Muy bien. Vamos a analizar otro término, que es la tasa de crecimiento económico real. ¿Cuándo podemos decir que un país está creciendo económicamente? El principal indicador para medir el crecimiento de la economía es el PIB. Por lo tanto, el PIB es un indicador que determina la capacidad productiva de un país en bienes y servicios.
Y se utiliza la tasa de crecimiento de este para conocer el crecimiento económico como medida de referencia de comparación entre los países. Ahora, esa tasa de variación del PIB es una medición empleada para estudiar incrementos o disminuciones de la riqueza y la producción de una economía en un tiempo de un año. En conclusión, podemos decir que la tasa de crecimiento del PIB determina la riqueza o la pobreza que tiene un país en términos de un año. ¿Cómo lo podemos analizar? De la siguiente forma. Se considera para su medición al PIB real, no al PIB nominal. ¿Y qué es el PIB real? El PIB deflactado. ¿Okay? De esta manera, aislamos el efecto de la variación de los precios, es decir, aislamos el efecto de la inflación. ¿Cuál es su fórmula? Tasa de crecimiento va a ser igual al PIB real del año actual menos el PIB real del año anterior entre el PIB del año anterior por 100. En el caso de una economía hipotética, aplicando la ecuación anterior o la fórmula anterior, obtenemos que la tasa de crecimiento es de un 10%. Ahora, ¿cómo se interpreta ese 10%? Yacelga Juan, ¿cómo lo interpreta usted? Buenos días, economista. Buenos días. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, sería que si para el año presente se utiliza, con $100 consumía una cantidad de comida. Sí. Para el año que sigue me tocaría utilizar, ¿sería $10 más? No, esa es la inflación. Eso es la inflación. Sería... tasa de crecimiento. Su análisis está muy bien, pero para la inflación, la tasa de crecimiento es lo contrario. Entonces sería menos. No. Me explico. Esta tasa de crecimiento indica que la economía creció en $10, ¿verdad? Por cada $100 invertidos en esa economía en el año anterior. Quiere decir que si el gobierno invirtió $100 en el 2019 y la economía creció a un 10%, para el 2020 obtuvo $10 más de crecimiento de las inversiones económicas nacionales con respecto al año anterior. Ahora bien, ese crecimiento ¿a qué obedece en términos del PIB? Que la inversión fue mayor al consumo en términos de variables endógenas y que las exportaciones fueron mayores a las importaciones en términos de variables exógenas. Por lo tanto... O sea, ¿eso quiere decir que fue un déficit? ¿Cómo dice? Pues, ¿eso significa que pudo haber sido déficit? No, déficit cuando es negativo. En este caso es positivo. Quiere decir que la economía creció, la economía mejoró a nivel interno en términos de inversión. Pero dice que las importaciones son mayores que las exportaciones, o al revés. No, quizá me equivoqué. Las exportaciones son mayores que las importaciones y la inversión es mayor al consumo. Por lo tanto, el gasto público estuvo reducido. ¿Por qué? Acuérdense que el gasto público es una variable neutral interna que el Estado la utiliza cuando hay déficit público. Es decir, cuando las inversiones no alcanzan para medir el impacto del consumo y cuando las exportaciones no son suficientes, por lo cual el Estado tiene que importar. En este caso, como la tasa de crecimiento fue positiva, indica que hubo un crecimiento sano de la economía del año 2019 con respecto al año 2020, porque se compara el año anterior el año actual con el año anterior. Ahora, si esa tasa fuese negativa, es todo lo contrario. Significa que el consumo fue mayor, el gasto fue mayor que la inversión y que las importaciones fueron mayor a las exportaciones. Es ahí donde el Estado actúa a través del incremento del gasto público y a través de la actuación de la política monetaria y la política fiscal. Afortunadamente, para esta economía, hubo un crecimiento sostenido en el tiempo de un 10%, es decir, por cada $1 que se invirtió en el año anterior, se obtuvieron 10 centavos de dólar en el presente año. O también podemos decirlo, que por cada $100 que el Estado invirtió en la economía del año anterior, se obtuvo $10 en el año actual o el año presente. ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar?
Hay un dicho que en mi país que dice, el que calla otorga. Economista, Pregunta. cuando aumenta la economía de un país, el Ecuador, por ejemplo, ¿la inversión en qué hace? ¿O la exportación del petróleo, cacao, el banano, El camarón. camarón, los No, principales? no, mire, en el caso ecuatoriano, por supuesto, no conozco muy bien la economía del país, lo que tengo son 2 años en el país, pero puedo inferir que la mayor riqueza del Ecuador, ¿cuál es? El cacao, el banano, el camarón, el petróleo, las flores, exportación de flores. ¿Ah? Claro, la flor. Ajá. Y por supuesto los productos agrícolas. Ecuador es un gran exportador en cuanto a productos agrícolas, oleaginosas y vegetales. Eso le genera una alta representatividad en el mundo entero. Ahora, desconozco a partir de qué año Ecuador fue reconocido internacionalmente. Según los comentarios que he oído, algunos dicen que fue Correa quien posicionó a Ecuador a nivel mundial, cosa que desconozco porque no la he comprobado como economista. Tenía que leer muchísimo para poder inferir los gobiernos anteriores y el gobierno de Correa, pero es lo que he oído de los propios ecuatorianos. Bien, aquí observamos, mediante un ejercicio, dice, el crecimiento del PIB en el año T se referirá a la tasa de crecimiento del PIB real en el año T, que este es igual a PIB del año T o del año actual menos PIB del año anterior entre PIB del año anterior por 100. Por lo tanto, si el valor nos da positivo como el ejercicio anterior que fue el 10%, significa que habrá una expansión. Hay una expansión del crecimiento de la economía. Pero si ese valor es negativo, significa que la economía está en recesión. Por lo tanto, en este caso, fíjense que hay una tasa de crecimiento del PIB del año 2011 fue de 4.7%. ¿Qué significa esto? Que la economía creció en 4.7%. Por cada $100 que la economía invirtió en el año anterior, en el año actual se obtuvieron $4.70. Esa es la interpretación. Por supuesto, este valor positivo que nos arroja una expansión de la economía con respecto al año anterior. En el caso, aquí hubo un error. Aquí es 2015, no 2006. Dice, el PIB real del año 2014 de Costa Rica fue de 1.000 millones de colones, de 23.934 millones de colones, que es la moneda costarricense. En 2015 fue de 24.792. Calcule la tasa de crecimiento económico durante el año 2015. Oye, hagan la corrección aquí. Entonces, queremos ver cuánto creció la economía costarricense del año 2014 a 2015. Aplicando la ecuación, nos determina que la economía creció en 3.58%. ¿Qué significa esto? Que por cada $100 que la economía invirtió en la producción de bienes y servicios en el 2014, se obtuvo un crecimiento de 3.58%, es decir, que la economía obtuvo un crecimiento de $3 colones, con 58 centavos de colón en el año 2015. De esa forma se analiza el crecimiento de una economía. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Perfecto. Quiere decir que todo se entiende. Aquí tenemos otro ejercicio. Esto lo van a hacer ustedes, ¿oyeron? Dice, la evolución del PIB nominal y real de la economía española durante los años 80 fue el siguiente. Nos da los años, nos da los precios del PIB a precio corriente o nominal, nos da los precios del PIB a precio constante real como año base el año 80. Calcule el deflactor del PIB para el año 88. Aquí, para el año 88. Calcule la tasa de crecimiento interanual, o sea, de cada uno de los años, del PIB real, del PIB nominal y del deflactor. Y 6, obsérvese que en el año 86 el PIB nominal, ¿verdad?, fue de 31.947,50.
que crece a un 16.6%, y en el año 87 solo fue de un 11.8%. ¿Significa eso que la evolución de la economía española fue la más desfavorable en el 87 que en el 86? Eso lo van ustedes a determinar cuando hagan los cálculos y cuando hagan el análisis económico. Un ejercicio similar a este es lo que le va a salir en su examen parcial. Cuando calculen precio Producto Interno Bruto a precio nominal, a precio real, deflactor, tasa de inflación y tasa de crecimiento. Aquí tienen otro ejercicio para que lo hagan también. Aquí nos dan los dos PIB, nominal y real. Hay que calcular el deflactor y la tasa de inflación. No hay disponibilidad de información de la tasa de inflación para el año 2006. Entonces dice, usen sus respuestas anteriores para calcular el deflactor del PIB en cada año. Aquí está. Use el deflactor del PIB para calcular la tasa de inflación del año 2006, del año 2007 y del año 2008. Entonces, este ejercicio también lo van a hacer aplicando las ecuaciones del deflactor y de la tasa de inflación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, vamos a analizar otras variables agregadas que miden el crecimiento de una economía. Tal es el caso de la oferta agregada y de la demanda agregada. Por lo tanto, cuando hablamos de oferta agregada, es la sumatoria de todas las ofertas de los agentes económicos en cuanto a la producción de bienes y servicios. Por lo que es lo mismo, es una estimación de la producción que se va a generar en la economía de un país. ¿Cuánto se produce? ¿Dónde se produce? ¿Por qué se produce? En términos de un año. También podemos decir que es el valor total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios, a un periodo de tiempo que por lo general es un año. Ahora, esta oferta agregada pues, es la oferta de la producción de bienes y servicios que ofrece el Estado mediante sus empresas y que ofrece la empresa privada mediante su empresa. Por lo tanto, esa curva de oferta agregada tendrá una pendiente positiva. ¿Qué indica esa pendiente positiva? Como lo observan aquí, que a medida que crecen los precios de P sub 0 a P sub 1, también va a crecer la producción de Y sub 0 a Y sub 1, como lo ven a continuación. Por lo tanto, en la medida que hay mayor producción, los precios también tienden a crecer. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que cubrir su costo de producción para poder seguir motorizando a la economía. Por esa razón, existe una relación directamente proporcional entre precio y producción. A medida que aumente la producción, también va a aumentar los niveles de precios ofertados por los empresarios en términos económicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, la demanda agregada es la otra cara de la moneda. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda que hacen todos los agentes económicos, ya sean empresarios, el Estado y la familia. Quiere decir que la demanda agregada es lo mismo que el PIB, es el total de bienes y servicios demandados por un país en términos de nivel de precios y determinado en el periodo de un año. Por lo tanto, esta demanda agregada mide exactamente lo mismo que el PIB y se representa a través de una curva de demanda con pendiente negativa, lo cual indica que existe una relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad demandada. Quiere decir que a medida que aumenta el precio, menor es la cantidad demandada. Y si ese precio disminuye, mayor será la cantidad demandada, como lo ven a continuación. Si este es el precio, este es el nivel de cantidad demandada. Pero ¿qué pasa si disminuye el precio? Aumenta la cantidad demandada. De allí que su curva tenga pendiente negativa o convexa, partiendo del origen, proyectándose al futuro. En conclusión, podemos decir que la demanda agregada está compuesta por el nivel general de precios que mide la inflación y por el Producto Real en términos macroeconómicos, que es el PIB. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien, perfecto. Continuamos. Ahora, ¿cómo consigue la economía un equilibrio? A través de la intersección
de la oferta y la demanda agregada de la siguiente forma. Ese equilibrio sucede a corto plazo, sucede en términos de un año, quiere decir que cuando está en equilibrio, ¿verdad? Este equilibrio ocurre cuando la cantidad demandada del PIB real es igual a la cantidad ofrecida del mismo PIB real, es decir, se da la intersección entre las curvas de demanda y oferta agregada en términos de corto plazo de un año. Aquí ocurre el equilibrio macroeconómico, cuando todo lo que se produce, se vende. Todo lo que se oferta se demanda. Por lo tanto, existirá un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Aquí hay un equilibrio macroeconómico cuando todo el empresariado está satisfecho por la producción que es demandada cuando él establece los precios. Pero también cuando todas las familias están satisfechas porque esos precios pueden abastecer el consumo de bienes y servicios. Ahora bien, ocurriría un desequilibrio cuando los precios están por encima del precio de equilibrio. Ese desequilibrio va a generar un excedente, porque los precios son tan elevados que el consumidor no podrá comprarlos. Ahora, también ocurrirá un desequilibrio cuando los precios están por debajo del precio de equilibrio, porque ocurrirá una escasez, porque los precios van a ser tan bajos que el empresario no quiere producir porque esos precios no le cubren su cuota de producción. Es allí donde interviene el Estado, armonizando, regulando, fiscalizando, controlando que ocurra una sistematización de los precios de la economía en favor de los consumidores y en favor de los productores, estableciendo nuevamente el equilibrio macroeconómico donde se intersectan las curvas de demanda agregada y las curvas de oferta agregada. Esta es otra forma también de establecer un equilibrio, al igual que el Producto Interno Bruto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Terminando casi con la clase, vamos a analizar lo que es el sistema monetario. ¿Cómo se compone el sistema monetario de una nación? Podemos mencionar que el sistema monetario es el conjunto de mecanismos utilizados en un país para la creación y fabricación del dinero, su motivo de regulación, además de los sistemas monetarios que controlan la presencia e intervención de entidades reguladoras. En el caso ecuatoriano, en el caso panameño, en el caso salvadoreño, como les decía anteriormente, tiene una moneda que es prestada, que es el dólar. Por lo tanto, el sistema monetario ecuatoriano se identifica o pertenece al sistema norteamericano de la Reserva Federal en cuanto a la emisión de billetes en dólares y la acuñación de monedas en dólares. De aquí que en la actualidad, este sistema monetario se basa en dinero fiduciario. ¿Qué es un dinero fiduciario? Aquel que depende del crédito, aquel dinero que es otorgado a través del crédito y que se regula a través de la ley del Banco Central de cada nación y de los gobiernos, igualmente por la superintendencia de bancos y cooperativas, en el caso de la economía ecuatoriana, mediante la moneda de curso legal. Esta moneda, por supuesto, es válida para transacciones internas y externas en cuanto a compras y ventas, y la moneda, el dólar, no tiene por qué cambiarse por otra moneda en términos internacionales. Ahora bien, los sistemas monetarios tienen tres características fundamentales. Una es un instrumento para expresar el precio, en el caso ecuatoriano en términos de dólar. Este sistema monetario cuenta con un instrumento que sirve para expresar el precio de los bienes y servicios. También sirve como medio de pago establecido como válido a nivel internacional. El dinero como base del sistema monetario es lo que determina la ampliación de esa riqueza internacional. Ahora, históricamente han surgido diferentes patrones, diferentes sistemas monetarios, hasta llegar hoy en día a lo que conocemos como el dólar. El primer sistema monetario a nivel mundial fue el patrón oro. Este sistema duró del 1870 a 1914, donde todas las compras de bienes y servicios se realizaban en oro. El oro era el principal indicador de economía, de la riqueza económica de una nación. Su origen está en el uso de la moneda de oro como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor.
Según este sistema, los bancos centrales emiten moneda en función de sus reservas de oro a un tipo de cambio fijo. Quiere decir que las reservas en oro eran más importantes que las reservas en dólar o las reservas en otra divisa que tuviese esa nación. Posteriormente surge un periodo de interguerras que fue de 1918 a 1939, cuando hubo la Primera Guerra Mundial y la Segunda, donde los países abandonan este patrón durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de sus masivos gastos militares imprimiendo dinero, en términos de oro. Por eso que, a consecuencia de la Guerra Mundial, las fuerzas de trabajo y la capacidad productiva se redujeron considerablemente, lo que hizo subir los precios. La utilización del gasto público para financiar la reconstrucción de muchos países que generaron procesos inflacionarios se vieron agravados por aumento en la oferta monetaria. Quiere decir que los países emitían monedas y emitían billetes, y acuñaban monedas con el propósito de que fuese valorizado en términos de oro. De allí que la vuelta al patrón oro tras la guerra agravó la situación de la recesión de la economía mundial y se cambió el patrón oro por otro patrón, que es el dólar, conocido en la actualidad. Sin embargo, existió este periodo de interguerra generó mucha inestabilidad financiera en los países, generó desempleo, generó hambruna y una gran desintegración económica internacional. Posteriormente, para recuperar a la economía mundial, durante la Guerra Mundial, surge el sistema de Bretton Woods y también surge lo que conocemos hoy en día como el Fondo Monetario Internacional, Banco Norteamericano, entre el año 1944 y 1973. En 1944 se reúnen 44 países en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, para firmar el acuerdo de creación del Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de financiar a los países que bélicamente fueron destruidos por la Guerra Mundial, de manera que este banco reportó créditos a esa economía y de esa forma se posicionó el dólar como sistema monetario mundial a partir de 1944 en el acuerdo de Bretton Woods. ¿Cuál es el propósito? Como se lo dije anteriormente, diseñar un nuevo sistema monetario internacional que pudiese promover el pleno empleo y la estabilidad de precios de los países, cuyo propósito era objetivo de equilibrar interior y exteriormente a las economías sin perjudicar el comercio internacional. Este sistema establecía tipos de cambio fijo, es decir, una banda de fluctuación entre más 1% y menos 1%, lo cual indicaba que las monedas que se acercaban a este 1% tenían un mayor peso dentro de la contextura o dentro de la estructura del nuevo sistema monetario con respecto al dólar norteamericano. Y de esa forma, el dólar norteamericano se mantenía un precio hegemónico con respecto al oro, que tenía un valor de $35 la onza. Es así como el oro, siendo muy costoso para las economías adquirirlo, da paso al dólar norteamericano. Es así, pero como el dólar era la principal moneda de reserva, los países tenían sus reservas en dólares y en oro. Hoy en día también lo tienen. Sin embargo, el dólar es un medio de pago y es un medio de cambio, pero el oro es un medio de reserva internacional de garantía para poder justificar los niveles de deuda y los niveles de riqueza de las naciones. Por lo tanto, estos países que tenían estas divisas, oro y dólar, tenían la capacidad y el derecho de vender dólares a cambio de oro que tenía un mayor valor de reserva internacional. Y es así también como los gobiernos de los países miembros se comprometieron a mantener fijos sus tipos de cambio frente al dólar, de manera que su moneda no se devaluara, y Estados Unidos era el responsable de mantener este patrón de cambio a nivel mundial frente al oro. Directamente, los países tenían fijado su precio en oro a través de su cambio en dólares. De esa forma surgió el sistema monetario internacional, conocido hoy en día como el Fondo Monetario Internacional, que aún estrangula muchas de las economías que durante años le siguen debiendo una gran deuda. Ahora bien, a partir del año 73 surgen diferentes tipos de cambio flexible. Es decir, que a medida que las necesidades de las reservas internacionales de los países crecieron, sus necesidades en dólares también crecieron. ¿Para qué?
para sobrepasar un stock de oro por encima del norteamericano, pero Estados Unidos se vio en la necesidad de que no podía abastecer al mundo entero con el otorgamiento de dólares y no poder endeudarse. Entonces, él adquiere el compromiso de intercambiar oro por dólar equivalente y manteniendo una gran confianza en los países a través de su moneda. En el año 71, por primera vez, se devalúa el dólar en 38 dólares la onza de oro y se permite a las economías que sus monedas puedan fluctuar en su tipo de cambio, incrementando del 1% al 2.25% frente al dólar. Es decir, esto determinaba que las monedas internacionales tuviesen un valor mucho más cercano en términos de dólar, y aquella moneda en cuyo país la economía estaba mucho más estable, había un proceso de expansión y de crecimiento, esa moneda iba a ser representativa en términos de la canasta básica monetaria mundial. A partir del año 73, el Fondo Monetario Internacional establece las funciones claras para el intercambio de divisas por dólares norteamericanos. Empezó a funcionar la flotación cambiaria, es decir, la fijación de la tasa de cambio del valor de la moneda por el dólar norteamericano, dependiendo de la estabilidad monetaria de la economía de los países. Por lo tanto, se obtiene el compromiso de que el dólar es el principal activo de la Reserva Internacional y el Fondo Monetario Internacional deja de ser un prestamista en última instancia y va dando paso a crearse otros organismos internacionales, como hoy en día lo conocemos, como el el Banco Mundial de Desarrollo, para préstamos internacionales en cuanto a educación, salud y vivienda. Pero también surge el Banco de Desarrollo para préstamos para combatir el desempleo, la hambruna y combatir la inflación en términos sociales. De esa forma se crea el gran sistema de cambio flexible a nivel mundial, principalmente regido por los países desarrollados. De esa forma, esos países se fueron enriqueciendo, dando paso a la creación del comité de los países industrializados llamado el Grupo de los 7, que giran alrededor del Fondo Monetario Internacional. ¿Dudas? ¿Preguntas con respecto al sistema monetario? Bien. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Sistema monetario y fondo monetario son cosas muy diferentes. El Fondo Monetario pertenece al sistema monetario mundial. Es el principal acreedor de las reservas internacionales para los países que están en crisis económicas. Es el gran acreedor o a quien se le dé más, y en la medida que la deuda crece, el Fondo Monetario Internacional, que está en los Estados Unidos, se vuelve mucho más rico. Eso es correcto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Siendo así, para casi terminar la clase, vamos a analizar en sí cuáles son los objetivos macroeconómicos de una nación. ¿Qué persigue la macroeconomía cuando intenta equilibrar los agregados económicos para generar riqueza en una nación? Quiere decir que toda economía debe cumplir con estos objetivos. ¿Cuál es? La producción de bienes y servicios a través del equilibrio del Producto Interno Bruto y del Producto Nacional Bruto. Generar empleo, minimizando la tasa de desempleo. Generando estabilidad de precios, controlando la inflación por medio del índice de precio al consumidor y estableciendo un equilibrio del comercio internacional a través de las exportaciones netas. Estos son los objetivos macroeconómicos de todas las naciones. Ellos se lleva a cabo a través del ejercicio de la contabilidad nacional. Ahora, ¿qué es la contabilidad nacional? Así como las empresas si tienen su contabilidad financiera, el Estado, a través de los ministerios y el Banco Central de cada país, también tiene su hegemonía en la contabilidad nacional. ¿Por qué? Porque ella mide la actividad de una economía a lo largo de un periodo, que generalmente es un año, y registra las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de esa economía, el empresario, el Estado y las familias a nivel nacional, pero también a nivel internacional.
De allí que si analizamos el cuadro económico podemos observar, en este caso, en una economía hipotética se analiza el análisis, perdón, se refleja, perdón, el análisis de la estabilidad del año 2008 al 2011, tomando como referencia las principales variables macroeconómicas en cada uno de los años. Tenemos el PIB real. Como podemos observar, para esta economía, el año 2009 fue catastrófico, donde refleja un PIB real del menos 1.6%. Quiere decir que sus variables endógenas y exógenas estuvieron comprometidas a nivel del consumo y a nivel de las importaciones. Tenemos el Producto Interno Bruto nominal, el consumo final privado, el consumo final de las asociaciones públicas, la formación bruta de capital fijo, la demanda nacional o demanda agregada, la importación de bienes y servicios y la importación de bienes y servicios que corresponde a las importaciones netas del sector exterior, el empleo, la tasa de paro, tasa de desempleo y la productividad. Entonces, en resumidas cuentas, podemos observar que la economía se estabilizó en el año 2011 con una tasa de incremento real del PIB mucho mayor que las anteriores, ¿verdad? El Producto Interno Bruto nominal también se estabilizó hacia el crecimiento, igualmente el consumo nacional privado, las exportaciones también fueron crecientes, las importaciones tuvieron una tasa mucho menor comparada con los años anteriores, a excepción del año 2009, que hubo un decrecimiento de las importaciones, se recuperó el sector exterior, un mayor incremento de la tasa de empleo, la tasa de paro disminuyó en forma consecutiva y, sin embargo, la productividad para ese año 2011 no fue tan buena o tan excelente como la tasa de productividad del año 2009. Entonces, ese más o menos es el propósito de equilibrar la economía en términos de estabilidad macroeconómica. Por supuesto, ustedes no van a hacer unos cálculos tan grandes porque no van a ser economistas, pero sí es importante que calculen algunos elementos. Siendo así, analizamos el comportamiento de una economía cerrada con dos sectores, empresa y familia y gobierno, y con tres sectores, pero con dos sectores, empresa y familia, y con tres sectores, la empresa, el gobierno y el resto del mundo o comercio internacional. Si analizamos la economía cerrada, podemos observar aquí, como lo vimos al principio de nuestras clases, que hay dos agentes económicos, las empresas que producen y venden bienes y servicios, contratan y utilizan factores productivos, que es el trabajo, principalmente, y los consumidores o las familias que compran y consumen y poseen factores de producción, que es el trabajo. Si se da un circuito cerrado entre el abastecimiento de los bienes y servicios por parte de los mercados de bienes y servicios, donde las empresas venden, los hogares compran, y un mercado de factores productivos, donde los consumidores también venderán su fuerza de trabajo y las empresas comprarán esa fuerza de trabajo. Siendo así, existe un flujo real y un flujo financiero donde gravita solamente las relaciones entre las familias y los consumidores. Ahora, cuando esa economía la expandimos e incorporamos el tercer agente, que es el gobierno, y el cuarto agente, que es el resto del mundo, observamos que hay una mayor amplitud. Por lo tanto, las familias podrán exportar e importar bienes y servicios, pagar impuestos, generar salarios, interés y pago de transferencia. A las empresas también se amplía la cobertura porque tendrán que pagar impuestos al gobierno por el uso de los factores productivos y por la formación bruta de capital fijo, porque ellas obtienen un excedente de explotación, o llamado también la ganancia o la rentabilidad. Por lo tanto, esas empresas estarán en capacidad de poder negociar internacionalmente con el resto del mundo la compra y venta de bienes y servicios a través de las importaciones y de las exportaciones. Siendo así que esta economía abierta es mucho más expansiva, es la economía que hoy en día conocemos, donde ya no solamente existen dos agentes, sino que existen cuatro agentes, que son las empresas, las familias, el gobierno y el resto del mundo. Y eso se le llama diagrama o flujo circular de la renta en una economía abierta de cuatro sectores y una economía cerrada de dos sectores. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay duda ni pregunta? Bien. Aquí tenemos algún concepto del Producto Interno Bruto o Interior Bruto que ya ustedes conocen, que no vale la pena repetirlo, ¿verdad? Ya ustedes conocen el concepto. ¿Cómo se calcula el valor de la producción, por ejemplo, a nivel del valor de ventas?
Los bienes intermedios serían el trigo y la harina, y el pan, que es el producto final, o el pan al por menor. Fíjense que en trigo y harina invertimos $20, ¿ok? Pero lo vendemos a 25, al por mayor. Y al por menor, o al de tal, se puede vender en $36. Ahora, ¿cuál es la remuneración o la ganancia de este empresario? 35, pues 36 menos $5 sería que este empresario está ganando $31 en el valor de la producción bruta de su producción. De esa forma se calcula en las etapas de los bienes intermedios para obtener el valor de la producción bruta, en ese caso en términos del año. Por ejemplo, en el cálculo del PIB quedan excluidos los terrenos, activos financieros, la tierra y los recursos manantiales, además de los bienes de segunda mano. Solamente se toma como referencia la materia prima y el producto final, porque si no existiría una doble contabilización, que es lo que evita el despilfarro de recursos a nivel nacional. También ustedes ya hemos visto lo que es el método del gasto, el costo de factor y el valor añadido. Aquí tenemos cómo se calcula, ya lo expliqué, cómo se calcula igualmente en el ejemplo de la harina, a nivel de trigo, harina y pan, el valor de las ventas y el valor añadido, que es restar el valor de la harina menos el trigo, el valor del pan al mayor menos la harina y el pan al por menor menos el pan al mayor. Quiere decir que se obtiene $25 de ganancia con respecto a la elaboración del pan al por menor, partiendo de los productos básicos, que es la harina y el trigo. Y el cálculo del valor añadido, que no es más que el Producto Interno Bruto con este factores, o valor agregado, o añadido también se le llama. ¿Cómo se obtiene? A precio de mercado, el Producto Interno Bruto con este factores, más los impuestos indirectos, que es el IVA, menos las subvenciones o los subsidios que el Estado otorga al empresario para que no coloque los precios tan elevados. Y aquí vemos cómo se comporta el Producto Interior Bruto, ¿verdad? Y la tasa de variación interanual. Ustedes también, pues, ya a este nivel ya saben lo que es un Producto Interno Bruto nominal, un Producto Interno Bruto real, un índice de precio. Esto es solamente una clase de repaso. El deflactor, también sabe cómo se calcula el deflactor y lo que significa. El deflactor frente al IPC, que también ya lo expliqué. El Producto Nacional Bruto, que también lo analizamos. Aquí observamos cómo esta curva se comporta a través de los años, a través de 1930, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, y observamos que el PIB va creciendo. Este crecimiento indica que hay una expansión económica de 1930 hasta 1990, aun habiendo internacionalmente diferentes guerras y diferentes situaciones de política monetaria restrictiva. Observamos que la economía a nivel mundial, a partir de la Gran Depresión de los años 30, ha ido creciendo. Incluso hubo una guerra de Vietnam. Sin embargo, la economía no se ha resentido a nivel mundial. El Producto Nacional Potencial y el efectivo, que es la diferencia, la brecha, esta brecha indica que el Producto Nacional Bruto efectivo es mucho más importante, menos importante que el potencial. ¿Y qué es el Producto Nacional Potencial? Aquel producto ideal que la economía debería alcanzar, optimizando todos los valores agregados de la economía. El Producto Nacional Bruto también lo analizamos en la clase anterior, que es el PIB, menos la remuneración nacional neta recibida por factores nacionales del extranjero, menos la remuneración de los factores nacionales pagados al extranjero. Aquí tenemos un ejemplo, una economía española, ¿verdad? Y si fuera una empresa americana que tiene una fábrica en España. Por lo tanto, su producción, ¿dónde se contabiliza? Si es una empresa americana, se contabiliza en América, en Norteamérica, no en España. En España solamente existe una sucursal. Sin embargo, el capital es norteamericano. Su residencia es norteamericana. Entonces, en ese caso, el PNB norteamericano pertenece a América, no pertenece a España esa inversión. Aquí también tenemos la ecuación para determinar la remuneración de la renta nacional, que también la vimos en la clase anterior, donde la remuneración de la renta nacional va a ser igual al Producto Nacional Bruto de los costos de los factores, de los tres factores, menos la depreciación o desgaste de la maquinaria y equipos de las empresas del Estado. Y tenemos la tasa de empleo y desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo o la tasa de paro?
el porcentaje de la población activa entre 14 y 65 años que está en capacidad de trabajar, pero no logra ubicarse laboralmente. Aquí podemos observar que a nivel mundial la economía tuvo un decrecimiento de la tasa de desempleo, quiere decir que hubo mayor incorporación de la mano de obra entre los 14 y los 65 años a nivel mundial. ¿Y cómo se calcula esa tasa de desempleo? El número de desempleados entre el número de la población económicamente activa entre 14 y 65 años por 100. Y la producción y el empleo, aquí vemos que están casi unidas, quiere decir que la economía tuvo una mayor auge de recuperación en cuanto a producción y empleo en el año 2000 y descendió en su mínima expresión en el año 2002, 2003, para recuperarse hasta el año 2007. Por lo tanto, esas tasas de desempleo tienden a variar de acuerdo a los ciclos económicos. ¿Y qué son los ciclos económicos? Los tiempos o los espacios donde los países indican épocas de auge y recesión. En este caso, aquí es un auge y prosperidad. Los picos altos y los picos bajos indican una recesión y una crisis. Quiere decir que esta economía fue creciendo, autoubicarse en un auge y una prosperidad, empieza a descender, a autoubicarse en una crisis, una recesión, pero luego remonta otra vez a tasa de empleo, autoubicarse medianamente en el año 2007 en un equilibrio circunstancial entre la producción y el empleo, lo que se llama también la ley de Okun. Esta ley establece que por cada 2 o 3% que desciende el PNB, en relación con el potencial, la tasa de desempleo aumenta en su punto porcentual. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí hay un repaso de la oferta agregada que ya la analizamos anteriormente, de la demanda agregada que está compuesta por el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas, que la ecuación es similar al PIB, y cómo se logra el equilibrio macroeconómico entre la demanda agregada y la oferta agregada. Y ahora, ¿qué significa ese equilibrio macroeconómico? La combinación de cantidad y precios globales, donde ni los compradores ni los vendedores desean alterar sus compras, sus ventas y sus precios. Quiere decir que aquí, en este punto, ambos agentes económicos están felices, porque no hay ni excedente, ni tampoco hay escasez. Fin de la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay duda, no hay preguntas? Quiere decir que ya están en capacidad de realizar las actividades de la plataforma para la unidad 2. Ya están en la capacidad de hacer los ejercicios. Si no hay preguntas, no hay dudas, nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias por su atención. La clase les será subida en breve. Tienen todo el material en la carpeta de la unidad 2 y los ejercicios propuestos. Economista, disculpe, quería hacer una consulta. Las notas de los deberes enviados, ¿cuándo ya las podemos ver? Las van a ver posteriormente a que presenten el examen parcial. Las actividades no tienen nota cuantitativa. La evaluación sí tiene nota cuantitativa. Quiere decir que ustedes en este primer parcial van a obtener 20 puntos sobre la unidad 1, 20 puntos sobre la unidad 2 y 10 puntos de su examen parcial. Total, 50 puntos. Siempre y cuando hagan bien las actividades, las entreguen a tiempo y sean bien elaboradas. ¿Respondían su pregunta, Saraí? Sí, economista, sí lo entiendo, gracias. ¿Alguien más? Economista. Dígame, Karina. Para los exámenes, ¿sería posible que nos ayudara usted con un cuestionario o algo? No, Karina, yo no trabajo con cuestionarios. Los cuestionarios son una camisa de fuerza que solamente determina un conocimiento. Yo soy enemigo de los cuestionarios. Jamás en mi vida, una vez los apliqué y no me fue nada bien porque el estudiante se aprende solamente la respuesta y no aporta conocimiento intelectual. Economista, disculpe. Dígame, María Cristina. Una cosa, por favor, hay unos deberes de los cuales usted nos pide que presentemos el día
sábados, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Quiero pedirle de manera muy especial, si fuera tan gentil, si nos puede poner la hora de la entrega de los deberes a las 10, que cumplan las 23 horas 59. Lo que pasa es que a esa hora del día sábado a veces estamos en una otra cosa. Entonces, por favor, le pido de manera... Ok, Karina, está muy bien, Karina, está muy bien, aceptada su propuesta. Está muy bien. ¿Alguien más? Economista, disculpe la molestia. Dígame, Alexander, no es ninguna molestia, para servirle, Sí, dígame. ¿sería tan amable de ponerme en lista, por favor? Lo que pasa es que no alcancé a lo que usted estaba poniendo asistencia. Un segundo, Alexander. Muchas Jiménez. gracias. Sí, Jiménez Lenín, Alexander. ya está ¿Sí? asistente, Lenín. Ya, muchas gracias, economista. Eso no va a ser. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud para retirarme y preparar la próxima clase? Economista, lo que es el examen va hasta lo que vimos hoy. No, hasta lo que veamos el próximo sábado. Hasta lo que veamos un día antes del examen. Si el examen es el 20, hasta lo que veamos el 19. Me imagino que va a ser un poco lo que es teoría y otro poco lo que es ejercicios para lo que es... Eso es correcto, eso es correcto. 50% teoría, 50% práctico. Gracias, economista. A su orden. Entonces ya están en capacidad. Hay ejercicios que ya están elaborados que los pueden guiar y hay ejercicios que son propuestos. En este momento voy a subir la clase de manera que en 15 minutos ya la clase está subida para que la revisen y puedan hacer los ejercicios, algunos individuales, otros en equipo, según lo que sugiera la plataforma. Economista. Dígame. Lo que pasa es que yo entré 5 minutos después de la clase y no sé si me puso inasistencia. A ver, Chauca, segundo. Está asistente, Chauca. Ya, gracias. Bien, hasta luego, fue un placer. Feliz fin de semana. Muchas gracias igualmente. Gracias, economista. Hasta luego.